Estamos a menos de un mes de las elecciones. ¿Cómo ves al frente de todos, no, de cara a este desafío que se viene en noviembre? Bueno, estamos recorriendo toda la provincia, escuchando mucho principalmente de aquel sector de la sociedad que no fue a votar, que es un número inusual en estas últimas PASO, ¿no? Y de ese total hay una mayor proporción, bastante mayor proporción de población que habitualmente vota al frente de todo en las últimas elecciones. Entonces, pertenecen incluso a barrios en donde históricamente el frente de todo ha hecho una buena elección. Entonces estamos yendo a escuchar mucho, a dialogar, a ver cuál es el motivo, ¿no? No es uno solo, siempre son variados, porque la idea principal es que participen en las elecciones la mayor cantidad de personas posibles, porque eso es lo que garantiza, digamos, que la democracia funciona mejor. Mientras la mayor cantidad de gente vaya a expresar su voluntad, la democracia se fortalece. Así que estamos en ese camino, y en ese camino lo vemos que hay una muy buena receptividad en cuanto al diálogo y a la escucha por parte nuestra, el interpretar las necesidades que tiene la población de acá a futuro, ¿no? Y no por las elecciones en sí, sino a futuro en general, después de haber salido o de estar saliendo de una pandemia que es un desastre a escala mundial y que realmente no nos permitió ir a la velocidad de recuperación de la economía que hubiésemos querido, y que ahora sí está comenzando, pero obviamente, ¿no? Ya son muchos años de algunos sectores que la están pasando bastante mal y que necesitan por ahí una respuesta más rápida. Daniel, teniendo en cuenta eso que decís, ¿no?, de que creen que bastante de la gente que no fue a votar es de sectores más afines al gobierno, ¿creen efectivamente que se pueda revertir el resultado de las PASO? Mira, nosotros trabajamos básicamente para dialogar y escuchar a ese sector, y estamos viendo una buena receptividad. Que siempre el objetivo de una fuerza política es que le vaya lo mejor posible a las elecciones y obviamente ganar. Pero en este momento lo más importante es el poder escuchar a ese sector de la sociedad. Vemos que hay una buena receptividad, y si la sociedad, si esos sectores así lo deciden y van a votar masivamente y nos devuelven el voto de confianza del año 2019, aquellos que por ahí perdieron esa confianza porque por la pandemia no pudimos darle las respuestas necesarias, entonces bueno, estamos en condiciones de pensar un buen resultado, es lo que aspiramos. ¿Por qué crees que los bonaerenses no acompañaron al frente de todos en las PASO? Digo, ¿qué falló? Más allá de que no hayan ido a votar algún sector de la población, pero aún así bajó el porcentaje de votos. Si uno lo piensa, quizás lo que sacó Cambiemos es parecido a lo que sacó antes, o sea que lo que bajó fue el porcentaje de votos de gobierno. ¿Por qué pasó eso? Claro, lo que es interesante ver es que baja la cantidad de gente que va a votar de nuestros votantes históricos, pero no se mudan de voto, es decir, no van a votar a otro partido, porque ahí sí uno podría leerse allí o decir, bueno, no me gusta cómo es lo que estás haciendo, voto a otra opción. Nosotros notamos que hay muchísimo temor en las personas con las que hablamos, hay muchísimo temor a que vuelva el macrismo. Por ahí no fueron a votar para expresarnos un reclamo, claramente, pero también cuando uno les pregunta, dice, no, por favor, Macri, Vidal, los Santilli y todo eso no, porque la verdad que fueron los que destruyeron nuestras vidas. Nosotros teníamos la vida más o menos acomodada, siempre hay problemas, pero teníamos una vida acomodada en el año 2015, nos hicieron un desastre, eso no queremos. Pero obviamente hay un reclamo, y ese reclamo es lo que te decía, es la primera vez en la historia de la humanidad se vota en el medio de una pandemia, que además nos agarra iniciábamos el gobierno. Por ahí se hubiese agarrado un año después, ya la economía hubiese estado un poco o bastante más fortalecida. Vos cuando le preguntás qué le gustaría, y tener trabajo. Primer reclamo, tener segundo, a muchos que por supuesto tienen ingresos
mejorar los ingresos. Después están temas como obviamente seguridad, son temas estructurales, que hay que seguir trabajando mucho, pero básicamente el primer reclamo es aumento de mejora de los ingresos y el que no tiene trabajo, un trabajo. Y bueno, ese es yo creo el principal reclamo, porque la expectativa del año 2019, y era lo que nosotros veníamos a hacer, era repetir un poco la historia que en 2003 había 2.200.000 planes, y cuando se fue Cristina había 200.000, es decir, lo bajó 11 veces. Y Macri lo aumentó por 4, prácticamente ese número, durante el PETA. Entonces, nosotros no queremos, queremos trabajo genuino, eso lo generamos. 5 millones de fuentes de trabajo se generaron durante el 2003 al 2015, y se generaron 233.000 pymes. Teníamos una desocupación prácticamente ínfima, 5,9, que en realidad ustedes saben que el 4% es lo que se mide como que no hay desocupación, porque con ese número es la gente que está y busca laburo, es el nuevo, ¿no? Es decir, es el número de base. Es decir, que estábamos con 5,9, después se fue Macri con 2 dígitos, y después la pandemia. Entonces, eso es lo que estamos tratando de comunicarle a nuestros votantes, que vamos por ese camino, sigue siendo ese, que va a ser ese, que vamos a recuperar trabajo, que ya se está viendo ese proceso. Obviamente, todos los indicadores económicos vienen muy bien en términos de aumento de la industria, del Producto Bruto, de las exportaciones, de los puestos de trabajo, pero va a demorar un tiempo, y durante ese tiempo que demora en llegarle a todo el mundo esa posibilidad de un trabajo, hay que darlos. Ahora, ayer el presidente hablaba, ¿no?, de ese tema de la economía, y hablaba de la culpa del FMI, cargó contra algunos empresarios, incluso contra los medios. Ahora, la oposición dice que es por la emisión monetaria, un poco la inflación y la crisis económica. Digo, ¿ustedes qué le responderían cuando se plantean esas dicotomías? Miren, la emisión monetaria de la inflación es una emisión monetaria muy baja. Comparada con otros países como Estados Unidos, el déficit fiscal argentino es menos de la tercera parte. ¿No? Digo, Estados Unidos tiene 14,5 de déficit fiscal, 14,5. En la Argentina el presupuesto fijó un máximo de 4,5 y ni siquiera se va a llegar a ese déficit fiscal, vamos a estar por debajo. Es decir, ni déficit fiscal ni emisión monetaria explican que un grupo de empresas que venían más o menos acomodándose a la baja o hacia la estabilización de precios, el 1 de octubre en forma abrupta, sin que haya cambiado ninguna componente de los precios, de los costos que pueden incidir en el precio de producción, en el costo de producción. No hubo aumentos salariales en ese periodo significativo, no hubo aumento de la energía, no hubo, el dólar estaba estable desde hace un año, es decir, no cambió nada, y de golpe el 1 de octubre empiezan a aparecer algunos con aumentos exorbitantes. ¿Qué es lo que está sucediendo? Claramente, las empresas alimenticias, las más grandes, que perdieron mucho dinero con Macri, que primero habían ganado mucho dinero por la expansión del consumo interno durante los gobiernos de 2003 a 2015, incluso se ampliaron, se pusieron plantas en el extranjero, etcétera, etcétera. En el 2016 empezaron a ganar menos, en el 2017 hasta el 2018, 2019, producto de la reducción del consumo interno, prácticamente tuvieron todos balances muy malos, negativos, perdieron dinero. Ahora, paradójicamente, en el 2020 vuelven a ganar mucho dinero. Ellos lo explican por la pandemia, porque la gente se cerró a comer. No es porque se cerró a comer, pero tenía para comprar, porque si no tenés, no compras antes que en pandemia y no tenés pandemia. Políticas proactivas del gobierno permitieron que el consumo, y este año vienen 2021 con balances muy buenos en el primer trimestre. Entonces, pareciera como que o están queriendo recuperar en un año, en un gobierno como el nuestro, todo lo que perdieron con Macri, o pueden ser las dos cosas. Hay una intencionalidad política, y sabemos que muchas de esas empresas han jugado políticamente y juegan políticamente con la oposición. Paradójicamente, perdiendo plata
cuando están los gobiernos que ellos apoyan, ¿no? Que es el neoliberalismo, el macrismo, la derecha. Pero bueno, es una situación muy rara que se da en la Argentina, en donde los empresarios ganan mucho dinero cuando el mercado interno se amplía, y eso lo hacen los gobiernos peronistas, y sin embargo terminan votando en contra de sus propios intereses. Daniel, para ir cerrando, y me quiero meter un poco en la pandemia, aprovechándote como especialista en salud. Bueno, tuviste a tu cargo la gestión sanitaria bonaerense en el pico de la pandemia, o al menos el que fue el pico hasta ahora, ¿no? Digo, ¿crees que lo peor ya pasó? Mira, por todo lo que estamos viendo en el mundo, con los niveles de vacunación que hemos logrado en el país, en la provincia de Buenos Aires, yo te hablo más por la provincia, lo que estamos observando es que la pandemia no termina, pero se transforma en otra cosa. ¿En qué se transforma? En una enfermedad que puede crecer, efecto contagioso a través del virus COVID, puede crecer incluso por la aparición de alguna nueva variante, pero lo que sucede es que estando con altos niveles de vacunación, lo que se produce es un descenso muy grande, 10 veces menos, 11 veces menos en algunos casos, de casos graves, internaciones y fallecidos. Es decir, vas transformando una pandemia que por la magnitud de la cantidad de contagios podía producir miles y miles de muertos, como produjo en el mundo, en una pandemia en donde produce muchísima menos mortalidad y la empezás a ir controlando de esa manera. Es decir, eso es lo que se logra a partir de la vacunación, y por eso podemos tener una vida muchísimo más normal, siempre aconsejando que por unos meses más combinemos las medidas de cuidado que se están recomendando. Básicamente es el uso del tapabocas o barbijo en los lugares cerrados y en los lugares donde se aglomera mucha gente. Continuemos con esa práctica porque es bueno, pues yo estoy observando que hay mucha gente, incluso ahora por el calor, que en aglomeraciones, en la calle, en una peatonal muy concurrida donde sería bueno usarlo, ya medio lo están dejando de usar. Si combinamos esas medidas de cuidado y la vacunación, seguramente vamos a marchar hacia la segunda etapa, que ya está en curso, que es vacunar a la mayor cantidad de la población joven para ir acotando la circulación del virus, que el virus circule cada vez lo menos posible. Ahora, ¿hay un horizonte de volver a tener la vida normal que teníamos antes en el 2019, digamos? ¿O van a quedar los protocolos para siempre? Digo, ¿qué dicen los científicos? ¿Esto termina 100% en algún momento? No, mira, en la medida que la enfermedad baje mucho la circulación viral, que se transforme más en una enfermedad tipo gripe, ¿no? Tipo estacional, y que tenga bajas tasas de letalidad porque está protegida por la vacuna, en algún momento volvés a la normalidad, asumiendo como un virus más de los tantos que se fueron agregando en la historia de la humanidad como virus que producen este tipo de primero pandemias y luego ya se transforman en virus habituales, con los cuales convivimos, ¿no? Hay otros coronavirus que producen distintos tipos de patologías, diferentes tipos de virus que producen gripe, o variantes de virus influenza que producen gripe, y así, u otras tantas que las sociedades conviven, aceptando que con altos índices de vacunación el nivel de casos graves que producen sea baja. Y ahí uno vuelve a una vida normal. Todavía, hasta que no tengamos un poquito más de vacunación, que no falta mucho, y que ya hagamos habitual cuando hace falta el refuerzo de la vacunación, etcétera, ya pasaremos a una vida normal. No obstante, yo veo que hay mucha gente que me dice, mira, yo cuando viaje en avión, en la medida de lo posible voy a seguir usando, o cuando haga tal cosa, y eso lo vemos en algunos países donde hace mucho tiempo, que ya uno ve un 15-20% de la población, países asiáticos sobre todo, que ellos como costumbre, y sobre todo en el invierno, que son las enfermedades infectocontagiosas que afectan mucho a los pulmones, al aparato respiratorio, uno los ve con barbijo, pero ya no va a ser obligatorio, no va a ser una recomendación fuerte, digamos, sería una elección de cada uno. Daniel, muchísimas gracias por tu tiempo, No, por favor, gracias a ustedes. Un abrazo.